Y para comenzar la clase de hoy, simplemente quiero presentarles la teoría de sistemas o el enfoque sistémico, cómo comprender a la organización como un sistema, la organización como un sistema social. En esta lógica, la clase de hoy, la agenda de hoy, va a organizarse de esta manera. Primero vamos a hablar de cuál es el origen de la teoría de sistemas para que ustedes vean que la teoría de sistemas no necesariamente es una teoría de organización, es una teoría que surgió para otro mundo, para otras ciencias y que ha sido adaptada al mundo de la organización. Entonces, en esa adaptación de la teoría de sistemas que fue creada para otra cosa, y esa adaptación hacia el mundo de las organizaciones, bueno, pasamos al segundo punto, que es cómo entender a las organizaciones como sistemas. Y al entender a las organizaciones como sistemas, entonces veremos en detalle cuáles son los procesos de los sistemas, cuáles son los componentes de los sistemas y cuáles son las propiedades de los sistemas. Ese es el plan de clase para hoy. La clase de hoy no es bien, digamos, precisa, pues no es bien compacta. Eh, Veamos esta lámina. Esta lámina es copiada de la clase pasada, de la clase del tema anterior. Es simplemente la copié y la pegué. El Mayo, en su momento, cuando vimos la clase pasada, nos dijo que todo grupo formal genera grupos informales y que esos grupos informales están estructurados y que tienen un líder, tienen sus propias normas de pertenencia, tienen sus propios, digamos, su propia estructura. Y dijimos, junto con Elton Mayo, que entonces la empresa era una organización formal. ¿Recuerdan cómo lo imaginaba Elton Mayo? Una organización formal, si se imaginan todo el organigrama, pero que a su vez internamente está compuesta por grupos sociales informales. Entonces, lo que nos propuso Elton Mayo es que ese grupo, gran grupo formal que es la organización, o ese gran grupo formal que se expresa en el organigrama, realmente no es un único gran grupo formal, sino que por el contrario está compuesto por pequeños grupos informales, por pequeñas redes informales que tienen cada una sus normas, cada una su sentido, digamos, sus verdades compartidas, cada una tiene, digamos, sus penalizaciones y sus premios. Creo que ya volví, ¿verdad? Creo que ya volví. Porque me había desconectado, pero luego veo que continuó la sesión y continuó la grabación, así que creo que ya volví. Bueno, entonces, como decíamos, que debe haber sido que tuve momentáneamente alguna caída del Wi-Fi, porque yo no hice nada, pues, en términos de haber apagado la sesión ni nada. Y fíjate que estoy continuando en el minuto 28, o sea que es la misma sesión. Bueno, entonces, como les decía, esa gran empresa, esa gran industria, Elton Mayo la concibió como formada por pequeños grupos informales. Entonces, ustedes pueden pensar, bueno, entonces eso es un arroz con mango o un pasticho de grupitos separados. Entonces, en la clase de hoy, lo que queremos transmitirles la idea de que ese gran grupo formal está formado a su vez por esos grupos informales que propuso Elton Mayo, pero que ese montononón de grupos informales tiene un sentido, tiene una unidad de sentido. O sea, no son un montón de grupos dispersos, un montón de grupos informales inconexos, sino que tienen un sentido. Y esa es la idea de la clase de hoy, de ver a la organización como un sistema formado, como ya estamos diciendo, según nos propone el Mayo, formado por grupos informales. Sí,
pero un único sistema que se afecta como un todo. Entonces vamos a ver en el sentido de lo que nos propuso el Tom Mayo en la clase pasada, vamos a ver entonces lo lo que corresponde a la teoría de sistemas. Y ahora sí empezamos entonces con nuestro tema. Y comenzamos con el origen de la teoría de sistemas. Como les dije, la teoría de sistemas se origina en la biología. El autor principal de la teoría de sistemas es von Bertalanffy, que propone la teoría general de los sistemas abiertos, así se llama, la teoría general de los sistemas abiertos, la propone para los sistemas biológicos, o sea, para un perrito que tú tienes de mascota en tu casa o un árbol que tienes en la jardinera o en el jardín, para un sistema biológico es que von Bertalanffy propone la teoría de los sistemas. Esa teoría de los sistemas fue, digamos, fue adaptándose a otros mundos, como decimos acá, por ejemplo, en la ingeniería, que por supuesto, si tú piensas en el mundo de la ingeniería, el mundo de la ingeniería es totalmente sistémico, pues. Pero además de que fue adaptada, habiendo comenzado como algo particular de los seres vivos, de los seres biológicos, cuando hablamos de los seres vivos, de los seres biológicos, nos referimos a que no somos digamos, no somos minerales, pues, o sea, no somos piedra. Ok, entonces, no somos arena, pues, sino somos seres vivos. Entonces, la teoría del sistema se origina en la biología, pero luego es como estamos expresando, adaptada y adoptada por pensadores organizacionales o por teóricos organizacionales como Katz y Kant. O sea que lo que hacen estos pensadores o este pensamiento organizativo en sistemas o estos teóricos como Katz y Kant y otros, pues, lo que hacen es que toman la teoría de sistemas de la biología y dicen, ¿qué pasaría si la organización, nuestra organización industrial, qué pasaría si la organización se comportara como si fuera un ser vivo? ¿O qué pasaría si nosotros consideráramos a la organización social como un ser vivo que pudiera aplicársele la teoría de sistemas? Bueno, entonces autores como ese, como Katz y Kant, hacen ese ejercicio, se toman la teoría de von Bertalanffy y la adaptan o la adoptan o la aplican a las organizaciones y resulta que da el caso de que cuando tú analizas a las organizaciones industriales desde el punto de la teoría de sistemas, las organizaciones prácticamente en todos los aspectos menos uno les aplica la teoría de sistemas. O sea que tú puedes terminar por pensar que las organizaciones industriales son también sistemas. Pero tú me vas a decir, pero una organización industrial no, es no le aplica porque no es del mundo de la biología, o sea, no es un ser vivo. Sí, pues no es un ser vivo, pero en todo caso eh, tiene características de ser vivo porque está integrada por seres humanos. O sea, quienes formamos a las organizaciones o quienes trabajamos o quienes aportamos valor a las organizaciones, los seres humanos que trabajamos y que hacemos cargos, roles, puestos dentro de la organización. En ese sentido, las organizaciones, como les digo, son perfectamente explicables desde el punto de vista de la teoría del sistema. Entonces, en sus materiales en módulo 7 yo les he puesto el libro de von Bertalanffy completo. Tienen el libro de von Bertalanffy de tapa a tapa, o sea que el día de mañana, si ustedes quieren consultar algo de teoría de sistemas, ahí les queda el libro de von Bertalanffy completo. Y además, esta adaptación que hacen Katz y Kant, yo también se las he puesto en los materiales de módulo 7, pero con la circunstancia de que solo les puse el capítulo 2 del libro de Katz y Kant. En su libro, que se llama Psicología Social de las Organizaciones, Katz y Kant hacen una referencia, una reflexión acerca de varios temas. Entonces no me interesa que tengan el libro completo porque a lo mejor habla de cosas que les puede confundir o cosas que no son nuestro tema. Entonces, en el caso de von Bertalanffy, como digo, les puse el libro completo. En el caso de Katz y Kant les puse solo el capítulo 2, que es el capítulo que intenta adaptar la teoría de sistemas a las organizaciones industriales. Entonces, bueno, a partir de conocer cuál fue este origen, vamos entonces ahora a entender
los diferentes aspectos de la teoría de sistemas y vamos a entender entonces a las organizaciones industriales como sistemas para ver cómo nosotros a partir de la teoría de sistemas podemos, aplicando esa teoría a las organizaciones industriales, podemos entender a las organizaciones industriales. Y entonces, de nuevo, permítanme regresar un momentico a la lámina anterior. Entendiendo a la organización industrial como un sistema, entonces nos vamos a dar cuenta de que lo que dijo el Mayo tiene sentido. Un grupo formal formado por muchos grupos informales, donde cada uno de estos grupos informales tiene un sentido sistémico y todos integradamente, sistémicamente, todos forman al todo formal de la organización. Entonces vamos pues a pasar al siguiente punto y aquí entonces vemos el concepto de organización como sistema. A ver, este no es un concepto oficial, o sea, no es que yo les digo, la organización como sistema o el sistema organizacional es comillas, tal y tal, no, sino que esta es una idea que yo he sacado de diferentes autores como para tratar de resumirles en esta idea, pues en este párrafo, resumirles todo el sentido de los sistemas y todo el sentido de la teoría de sistemas, pero de nuevo en la comprensión de las organizaciones. Y decimos que Ilianis, tienes una pregunta. Puedes usar. Profe, Dígame. o sea, ese concepto es como sacado de varios conceptos que usted ha leído, algo así. Sí, digamos, estas líneas que tienes ahorita en la pantalla no son textuales de ningún libro, sino, digamos, alguna idea que yo tomé de un autor, algo que tomé de von Bertalanffy, una palabra que tomé de Katzikán, la idea de las partes, la idea de la sobrevivencia, o sea, como una elaboración mía de la idea del sistema, pero no es un concepto tomado de ningún autor. O sea que en este momento no estamos atados ni a un von Bertalanffy, ni a un Katzikán, nada, sino que, digamos, estamos como que Pero así. este concepto es válido. Y claro, claro, claro. Y no solo es válido, sino que es el reflejo de todos los elementos, y que ya lo vas a ver cuando desarrollemos la clase, es el reflejo de todos los elementos de la teoría de sistemas. Listo, profe, Entonces, muchísimas gracias. gracias, seguro, gracias. Entonces, decimos que las organizaciones pueden ser concebidas como sistemas complejos abiertos. Fíjate que digo pueden, no digo son sistemas, yo digo pueden ser, porque como ya hicimos la advertencia, no son sistemas biológicos. Lo que estamos es como que adaptando una teoría de seres vivos a organizaciones sociales, que la organización social es, bueno, eso, bueno, una estructura, una jerarquía. Piensen en Weber, en Max Weber, es una organización, es una jerarquía, es reglas, es normas, es estructura, pero eso no es un ser vivo, pero si tú la concibes como si fuera un ser vivo, como decimos, como es formada o integrada por seres vivos, por eso digo, pueden ser concebidas como sistemas complejos abiertos. Esos sistemas complejos abiertos requieren la interacción interdependiente y complementaria entre sus partes y con el entorno. A ver, las ideas que están en negritas y subrayadas son las ideas centrales y las vamos a seguir desarrollando en las siguientes láminas. Fíjate, cuando decimos interacción interdependiente y complementaria, primero veamos la palabra interacción. De nuevo, si te imaginas lo que nos dijo el Mayo, que la gran empresa formal está formada por grupos informales, cada grupo informal está en interacción uno con otro, uno con otro, uno con otro. O sea que los grupos informales no te los puedes imaginar en un mundo sistémico, o según la teoría de sistemas, no te lo puedes imaginar como algo aislado, como algo cerrado, sino está en permanente interacción uno con otro. Esa interacción, como la decimos acá, es interdependiente. De nuevo, no puedes imaginarte a cada grupo informal o a cada nudo informal de la organización como algo independiente de todo lo que ocurra en los otros grupos. No. Es interdependiente. ¿Qué significa interdependiente? Que
si te imaginas a la organización formada por muchos grupitos informales, cada grupo informal depende de todos los demás y todos los demás dependen de este. Y además, esa interacción interdependiente, además, es complementaria. ¿Qué significa la palabra complementaria? Que cuando tú ves el resultado final de la organización, por ejemplo, como eran los talleres Hawthorne, fabricar teléfonos, cuando tú ves el teléfono al final, ese teléfono al final es el producto del trabajo en el que se complementó el trabajo de este grupito con este trabajo de este grupito con el trabajo de este grupito, y cada uno de estos trabajos de manera interactiva y de manera interdependiente, todos a una a todos, complementaron, o sea, aportaron partes del todo, parte del trabajo que se va complementando. Entonces, es como un rompecabezas que se va calzando, que se va armando y donde una parte complementa a la otra y la una complementa a la otra. Esa lógica o esa idea de la complementariedad tiene que ver con la idea de la interdependencia. ¿Por qué esa interacción es interdependiente? O sea, ¿por qué dijimos que uno depende de todos y todos dependen de uno? Precisamente porque uno complementa el trabajo de todos y todos complementan el trabajo de cada uno. Esa es la idea de esta, digamos, de esta primera parte. Nos queda menos de un minuto, entonces nos volvemos, en lo que se corta este tiempo, nos volvemos a